Buenas tardes a todas y todos. Estoy acá en esta actividad de mi doble carácter de presidente de la asociación y de socio. Es decir, estoy como presidente para darles la bienvenida a todos, todas y todos ustedes, nada más que para eso. Y como socio para aprender, porque tenemos eh, dos expositores muy calificados, el doctor Pablo Topet y la doctora Eve García Borrás, sobre un tema difícil y como estábamos hablando recién antes de de abrir esto, un tema poco transitado. Así que los dejo en compañía del coordinador Lucas Caparrós y de los expositores. Bueno, muchas gracias, profesor Guisado. Les doy la bienvenida también a esta nueva reunión académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La reunión académica de hoy va a versar sobre el análisis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día 4 de abril de 2023. Recaída, esta es una de las particularidades del tema de hoy, en dos expedientes diferentes, la misma sentencia. El primero, García Ángel Alberto, y otro con Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre ley de asociaciones sindicales. Y el segundo expediente, Autos, Unión Personal de Seguridad de la República Argentina con Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también sobre ley de asociaciones sindicales. Y contamos con las intervenciones del doctor Pablo Topet y la doctora Eve García Borrás. En primer término va a usar la palabra la doctora Eve García Borrás. Es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Posee además diplomas de especialización por las universidades de Castilla-La Mancha, España, y el Centro Internacional de Formación de la OIT. Asimismo, la doctora García Borrás es jueza en lo laboral del distrito número 12, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Cuando terminen las intervenciones de los doctores Topet y García Borrás, habrá algún tiempo para preguntas por parte del auditorio. Doctora García Borrás, tiene la palabra. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la asociación por permitirme compartir esta charla con el doctor Topet, en especial al doctor Guisado, su presidente. Bien, como bien dijo Lucas, la Corte decide el 4 de abril del 2023 en una única sentencia estos dos expedientes que él enunció, que en adelante denominaremos al primero, es decir, aquel que tiene su antecedente en un fallo de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones, Ángel García y otro contraministerio, lo denominaré fallo Ángel García. Y el otro expediente, Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, es decir, UPSRA, con Ministerio de Trabajo, que tiene su antecedente en un fallo de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo denominaré fallo Unión de Personal. Bien. La propia Corte decide dictar una única sentencia en estos dos expedientes, debido a que ambas causas evidencian una notoria conexidad y además ante la probabilidad de que puedan ser contradictorias. ¿Y por qué digo esto? Porque la propia Corte, mejor dicho, los recursos de extraordinario federal son concedidos con esta condición, es decir, con la probabilidad de contradicción entre ambas sentencias. Los dos autos se originaron en resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, que dictó el Ministerio en el marco del proceso electoral de UPSRA, iniciado en el 2016, y por tal motivo encontramos dicha conexidad. Aclaro que si bien la Corte dedica un considerando del fallo, el considerando 4, al fallo Ángel García de la Sala 9, no le da tratamiento al recurso extraordinario debido a que no se dirige contra una sentencia definitiva. O sea que a ese recurso extraordinario la Corte no lo abre por una cuestión procesal. Muy por el contrario, abre el recurso extraordinario federal interpuesta contra el fallo UPSRA de la Sala 6 de la Cámara Nacional.
Bien, ¿cuáles son los presupuestos fácticos del caso? La Unión de Personal, UPSRA, convocó a una asamblea extraordinaria de afiliados a efectos de designar una junta electoral que llevaría adelante un proceso electoral de elección de autoridades cuyos mandatos vencían el 26 de noviembre del 16. Debido a la existencia de dos sectores gremiales enfrentados, se llevaron a cabo dos asambleas en dos lugares distintos. Y con motivo de presentaciones que hicieron ambos sectores gremiales ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dicho organismo resolvió la ineficacia jurídica de ambas asambleas. Sin embargo, UPSRA, encabezado por Ángel García, volvió a convocar una nueva asamblea extraordinaria en la cual se designó una nueva junta electoral y la comisión convocó elecciones para el día 21 de octubre del 16, todo lo cual fue comunicado al Ministerio de Trabajo. Además, el otro sector de trabajadores, el enfrentado con Ángel García, que estaba encabezado por Leónidas Requelme García, efectuó distintas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, cuestionando en especial, obviamente, la asamblea extraordinaria que previamente enuncié. Como consecuencia de todo esto, el 11 de agosto del 16, la Dirección Nacional dispuso la suspensión del proceso electoral. Sin perjuicio de ello, y haciendo caso omiso de ello, UPSRA igualmente efectuó los comicios, como dije, del 21 de octubre del 16, venció la lista celeste y blanca, cuyo secretario general era Ángel García, y decidió, mediante una asamblea, prorrogar el mandato de las autoridades salientes, postergando la asunción de las nuevas autoridades. Finalmente, y ante la presentación ante la autoridad administrativa del otro sector de UPSRA, es decir, el contrario a Ángel García, la autoridad administrativa entendió que se había configurado una situación de acefalía. Dictó la cuestionada resolución 998 del 16 y designó como delegado normalizador a Rodolfo Alonso, el primero de ellos, porque fueron varios. Y acá viene lo importante, ¿con qué facultades? Facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de conducción de la entidad sindical. Tales facultades. Bien, esos son los presupuestos fácticos. Ya yendo al fallo en sí de la Unión de Personal de Seguridad, relato que contra dicha resolución, o sea, la 998, Ángel García dedujo el recurso previsto en el artículo 62, inciso B, de la 23.551, que como todos sabemos es un recurso dispuesto para resoluciones o actos administrativos definitivos. Por supuesto, ante la Cámara Nacional, que es lo competente, y quedó radicada ante la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y si bien la Sala, con voto de Raffagelli, le otorgó efecto suspensivo, el Ministerio de Trabajo, haciendo caso omiso a ello, continuó designando sucesivos delegados normalizadores, que si mal no recuerdo fueron 3 o 4. Finalmente, la Sala 6, en septiembre del 18, desestimó el recurso, se lo rechazó. En apretada síntesis, la Sala 6 entendió que se verificaba en el caso un supuesto de conflicto intrasindical, que el artículo 56 de la 23.551 confería al Ministerio de Trabajo facultades excepcionales para designar un funcionario que regularizara el cuerpo de conducción del sindicato, que tuvo en cuenta que se encontraba impugnado el proceso electoral del 21 de octubre del 16 y que la Asamblea había prorrogado los mandatos de la comisión saliente de UPSRA.
Por ende, la Sala 6 desestimó la cuestión de fondo y lo que se le peticionó cautelarmente, es decir, que se ordenara al Ministerio de Trabajo que expidiera la certificación provisoria de la comisión directiva, de las autoridades salientes. Contra ese pronunciamiento de la Sala 6, contra la sentencia de la Sala 6, UPSRA dedujo recurso extraordinario federal, invocando arbitrariedad y violación de la normativa nacional e internacional. La Corte entendió que había materia federal suficiente, abrió el recurso y obviamente le dio, se pronunció en primer término como corresponde sobre la arbitrariedad. ¿Qué señaló la Corte? En primer lugar, señaló que se había violentado el convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, protección del derecho de sindicación, que el mismo artículo 3 del convenio 87 establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de organizarse, administrarse, elegir libremente a sus representantes y que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho. Además, la Corte entendió que se habían violentado varios artículos de la 23.551. Por ejemplo, el artículo 1, que enuncia el deber de garantía de la libertad sindical por parte de toda la normativa que se dedica o que regula el accionar de las organizaciones sindicales. También se había violentado el artículo 6 de la 23.551, que dispone el deber de abstenerse de limitar la autonomía de los sindicatos por parte de los poderes públicos, y dice la ley, en especial por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Además, en un claro refuerzo a la autonomía sindical, la ley solo le permite al Ministerio de Trabajo peticionar exclusivamente en sede judicial la intervención de una asociación sindical, cuestión que no sucedió en el caso. No hubo petición ante la autoridad judicial. ¿Y cuándo puede peticionar ante la autoridad judicial? Únicamente en dos supuestos. En los supuestos de incumplimientos de intimaciones por acciones ilegítimas o graves irregularidades administrativas. Esto lo dice el artículo 56, inciso 3. Agrega la Corte que la facultad de designar un funcionario para regularizar la situación del sindicato podría darse exclusivamente cuando se produjera un estado de acefalía en relación a la comisión directiva, y siempre y cuando el modo o el método de solución no hubiera estado debidamente previsto en el estatuto. Esto lo dice el 56, inciso 4. Todo ello está robustecido por lo amparado en el 57 de la ley de la LAS de la 23.551, en cuanto dispone que la Autoridad Administrativa del Trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de los sindicatos. En cuanto al decreto reglamentario de la 23.551, o sea, el 467, el mismo establece que ante la ausencia de elecciones, el Ministerio de Trabajo podrá designar delegados electorales. No habla de delegados normalizadores, delegados electorales al solo efecto de realizar la convocatoria y llevar adelante la elección. No habilita desde ningún punto de vista la designación de un delegado normalizador, menos aún con facultades administrativas y ejecutivas de los propios órganos de conducción del sindicato. Concluye la Corte en cuanto a que las facultades otorgadas al Ministerio de Trabajo de la Nación por el 56, inciso 4 de la 23.551, deben interpretarse restrictivamente. ¿Esto qué significa? Que debe hacerse un escrutinio estricto, es decir,
la adopción de un control de razonabilidad agravado, por el cual debe presumirse la invalidez de la norma o del acto, salvo que el Estado acredite la existencia de un interés urgente impostergable. Eso es en resumidas cuentas un control, un escrutinio estricto. Evidentemente, el fallo de la Sala 6 no se ajustó a dicho estándar. Agrega la Corte que no existió acefalía en rigor, como estableció la Sala 6, debido a que hubo un verdadero accionar por parte del sindicato. ¿Y en qué consistió? Consistió en que el sindicato convocó elecciones y decidió en la Asamblea General la prórroga de los mandatos de las autoridades salientes. Por ende, la Corte hizo lugar al recurso del artículo 62 de la 23.561, deducido por la Unión, y declaró la invalidez de la mencionada resolución 998 que emitió el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien, estas son las consideraciones que efectuó la Corte con respecto al fallo de la Sala 6. Con respecto al fallo Ángel García, reitero, no se abrió el recurso extraordinario, como ya dije, por una cuestión procesal, porque no era sentencia definitiva y correctamente la Corte no abrió el recurso, pero amén de ello, la Corte, como dije antes, en un considerando el 4, detalla los presupuestos fácticos de este fallo, un poco para evidenciar la contradicción y la diferente concepción de las dos salas, de la Sala 6 y de la Sala 9. ¿En qué consistió el fallo Ángel García? Bien, puntualmente contra la resolución que suspende el acto eleccionario como ustedes recuerdan, del 21 de octubre del 16 y prorroga el mandato de las autoridades salientes, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dicta una resolución y suspende el acto eleccionario que comenté, el del 21 de octubre. En consecuencia, Ángel García, en representación de UPSRA, interpuso recursos administrativos y ante el silencio de la administración pública, interpone ante la Cámara Nacional el remedio del artículo 62 de la 23.551. Allí defendió la validez de los actos gremiales impugnados y cuestionó la resolución de la dirección, que los había descalificado, obviamente. La Sala 9, con un criterio absolutamente distinto a la Sala 6, dictó una resolución que, amén de asignarle efectos suspensivos a la apelación deducida, con carácter de medida cautelar, descalificó la designación del delegado normalizador, que en ese caso se llamaba Lombilla, y validó la prórroga de los mandatos decidido en la asamblea del 18 de noviembre del 16. Asimismo, le ordenó a la autoridad de aplicación que otorgara la pertinente certificación provisoria de autoridades. Todo esto con carácter de cautelar. Entendió la Sala 9 que correspondía suspender la aplicación de la resolución administrativa, lo cual, en el caso concreto, proyecta sus efectos sobre la designación del delegado Lombilla y dispuso la suspensión del proceso electoral iniciado por él mismo. Es decir, el delegado normalizador había iniciado por sí unas nuevas elecciones y está en el seno del sindicato, y esta resolución ordena la suspensión del mismo. Bien, finalmente, relatado el fallo de la Sala 9, vamos a la última diapositiva,
que es el propio sumario que efectúa la Corte en relación a este fallo, y finalmente lo que pone de resalto es la invalidez de la resolución 998 del 2016 del Ministerio de Trabajo de la Nación, por la cual se había designado el delegado normalizador. Es decir, la Corte descalifica la resolución del Ministerio de Trabajo. Bien. En lo personal, yo agregaría dos comentarios. Yo creo que en el caso, en primer lugar, aplaudo la resolución de la Corte. Creo que la Corte, al decidir de esta forma, se apega a los estándares internacionales de la OIT. Y considero que, si bien en el caso inicialmente existió un conflicto intrasindical, posteriormente este conflicto trascendió hacia un conflicto institucional, con motivo del avasallamiento de la autoridad administrativa en relación al sindicato. Es decir, un conflicto intrasindical, lo típico, sí, un proceso electoral, el poder disciplinario en el seno del sindicato, la afiliación, desafiliación, eso es lo típico de un conflicto intrasindical. Ahora, me parece que sí, reitero, si inicialmente se dio como con estas características, que es lo que evaluó la Sala 6, me parece que esto trascendió a otro nivel y se conformó un conflicto institucional, que me parece que fue la verdadera materia de la litis, la intromisión del sindicato, la intromisión del Ministerio de Trabajo en el seno propio del sindicato. Esto fue, reitero, lo que constituyó la materia de la litis y lo que decidió correctamente la sala en la Corte. Y finalmente, si bien advierto que los presupuestos fácticos son distintos, yo entiendo que este fallo de la Corte se aparte del criterio sostenido por la propia Corte, por el propio tribunal, en Juárez Rubén con Ministerio de Trabajo de la Nación, que sostuvo un criterio amplio de apreciación del alcance del control de las asociaciones sindicales a cargo del Ministerio de Trabajo, aceptando la facultad del órgano administrativo para intervenir en procesos electorales. Me parece que este fallo, UPSRA, se aparta de Juárez, reitero, evidenciando una vez más la limitación de la intervención del órgano administrativo en la actuación de los sindicatos y revalorizando el principio de autonomía sindical. Bien, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García Borrás. En segundo turno lo escucharemos al doctor Pablo Topet, profesor titular regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pablo Topet es además asesor sindical, asesor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, es autor de diversos artículos jurídicos y de obras individuales y colectivas publicadas en la Argentina y en el extranjero. Profesor Topet, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a la asociación, al doctor Guisado, y muchísimas gracias a la profesora Borrás, porque me ha evitado a mí hacer ese difícil relato, reseña de una causa tan complicada, ¿no? Y que tiene una resolución que admite muchos planos de análisis. Y entonces, en esta división que nos hemos propuesto, la doctora García Borrás tomaba a su cargo una reseña, digamos, en clave jurídica de cuáles fueron
los avatares de esas dos causas, y yo intentaba hacer una suerte de conceptualización de qué es lo que había allí en el centro de ese debate. Y tomando donde dejó Eve su exposición, yo creo que efectivamente hubo en ese expediente una cuestión vinculada a la autonomía. Y la idea de autonomía en sí misma admite ciertos planos, ¿sí? También de análisis. En principio, la idea de autonomía sindical específicamente, alude a cierta capacidad de ciertos sujetos de autogobernarse. Y de autogobernarse con un resguardo, con garantías que lo protegen de toda interferencia. Y la interferencia central, ¿sí?, que está en tensión con la autonomía de los sindicatos, la primera, pero no la única, es la interferencia de un sujeto que tiene serias posibilidades de afectar ese espacio de autogobierno. Y ese sujeto es el Estado, es el Estado en general y uno de sus órganos en particular, en general y en nuestro país, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Pero quiero hacer un desarrollo en clave muy esquemática de cómo llegamos, ¿sí?, cómo es que ese concepto hoy es parte de la dogmática jurídica de buena parte de los sistemas jurídicos, por lo menos continentales, ¿sí?, aunque no solo los continentales. Y se confunde, creo yo, esta misma razón de ser de la idea de autonomía con la propia definición de libertad sindical. Con la propia definición de libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? Nos va a introducir, nos va a explicar el porqué de la idea de autonomía. Voy a tomar una definición, hay muchas, yo mismo tengo una, pero por una cuestión metodológica y porque sé que aquí en la audiencia hay muchos que la han incorporado como un punto de apoyo, la de Justo López, ¿sí? Justo López dice, bueno, ¿qué es la libertad sindical? Un conjunto de poderes individuales y colectivos que aseguren, y acá aparece una palabra que podemos decir que se puede utilizar con absoluta naturalidad como una homónima, ¿sí? Homologa la idea de autonomía, la palabra independencia. Y tal es así que en la OIT la palabra que se utiliza en general es independencia. Entonces, independencia y autonomía podemos decir que refieren, significan, denotan el mismo concepto. Vuelvo, poderes individuales y colectivos que aseguren independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno y actividades de las asociaciones sindicales, dice Justo López, también podríamos decir de las organizaciones empresariales. Pero claro está, como ya es conocido, la noción de libertad sindical, si bien expresa derechos, garantías y poderes de las organizaciones de empleadores también, la construcción dogmática se solventa con la necesidad en las sociedades democráticas de el reconocimiento en términos de igualdad de aquellas que representan los intereses colectivos de quienes trabajan, ¿no? Y entonces, por eso es que el foco, ¿sí?, el foco está puesto desde esa perspectiva, desde la libertad sindical como un conjunto de poderes, derechos y garantías, básicamente para quienes están en esa situación de desigualdad estructural. Y entonces, la palabra allí, incluida en la definición de libertad sindical, nos muestra la relevancia, ¿sí?, de la idea de independencia y idea de autonomía. Claro, esta es una idea, un concepto dogmático, ¿sí?, es una definición abstracta, general, donde encontramos pistas, ¿sí?, sobre la incorporación en el ordenamiento argentino de esta misma idea. Claro, allí hay ciertos contenidos normativos que uno podría individualizar en la propia Constitución, pero allí no aparece con claridad
esta idea de autonomía, sí condiciones de reconocimiento del sujeto, ¿sí? La idea de democrática, de inscripción, sí condiciones, pero no aparece tan definida, específicamente individualizada, la idea de que deben ser independientes o autónomos. ¿Y dónde aparece? ¿Dónde aparece? En la regulación actual, ¿sí? De los sujetos sindicales en la propia ley de asociaciones sindicales. Y allí aparece en varios artículos, pero hay dos que uno podría indicar como son el punto de apoyo, ¿sí? De un contenido que luego se va a desplegar en buena parte de sus normas. El artículo 6, ¿sí? Y el artículo 57. Allí creo yo que están dadas las notas donde se incorpora al ordenamiento argentino a texto expreso esta idea de autonomía, ¿sí? De autonomía. ¿Autonomía de quién? Uno puede preguntarse, bueno, autonomía, como dije, básicamente del Estado, pero dije no solo del Estado, porque quienes pueden afectar o menoscabar un espacio de autogobierno no son solo las autoridades públicas, como es este caso, el que estamos discutiendo, analizando en esta sesión, porque también pueden haber hipótesis de intento de afectación o menoscabo por parte de sujetos privados. Y señaladamente el sujeto privado que está en mejor condición de hacerlo es el sujeto empleador, son las empresas. Y la ley sindical, cuando trata las prácticas desleales, allí incorpora una hipótesis, ¿sí? En el artículo 53, inciso C, allí hay una hipótesis de afectación de autonomía por parte del sujeto empleador, pero puede no ser el único, ¿sí? Puede no ser el único sujeto privado que lo haga. Pueden ser los partidos políticos. Y allí también, en la ley sindical, en el artículo 9, cuando habla de los recursos económicos, allí también hay una referencia que lo que intenta es dar cuenta de una hipótesis de intromisión, de afectación, de menoscabo de ese espacio de autonomía e independencia. Entonces, como vemos, allí hay un conjunto, ¿sí? Un conjunto de sujetos que tienen aptitud para afectar esa idea de autonomía, de independencia, de autogobierno. Eso en el plano del ordenamiento nacional. Y luego, en el plano de la norma internacional, no, es ocioso decir aquí cuáles son las condiciones de la norma internacional dentro del ordenamiento jurídico interno, por eso voy a obviarlo. Lo que sí decir que allí hay dos normas que tienen centralidad, ¿sí? Centralidad en ese conjunto importante de norma internacional. Primero, el Convenio 87. Convenio 87 que en nuestro país consideramos que tiene jerarquía constitucional. Allí hay un artículo, el artículo 3º, que es el artículo central, creo yo, con respecto a la idea de autonomía. Y el Convenio 87, siempre señalo, ha sido una norma concebida, pensada, diseñada, escrita, ante la idea de hipótesis de afectación de la autonomía por parte del sujeto estatal. El Convenio 87 es una norma concebida, estructurada, y de la sola lectura queda claro que quien puede afectar en ese plano es el Estado. Y el artículo 3º allí incorpora, ¿sí?, diferentes etapas, ¿sí?, o situaciones del autogobierno. La etapa constitutiva regulatoria, el propio estatuto. La etapa administrativa, organizativa, y eso en el plano interno, financiero, y luego en el plano externo, ¿no? La autonomía para actuar, el plano de la acción colectiva que está ya también contemplado en el Convenio 87. Primer entonces, norma internacional fuerte, que a nosotros nos interesa, ¿sí?, nos ocupa, y la remarcamos. La segunda norma internacional que se refiere a las prácticas 98 la trata en hipótesis de bilateralidad. Los ejemplos que da en el artículo 2 son ejemplos de afectación de espacios de autonomía por parte del sujeto empleador. Entonces, fíjense ustedes cómo aparece aquí la hipótesis de menoscabo de la autonomía ya de otro sujeto y en la norma internacional. Finalmente,
una referencia de la última opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la opinión 27, ¿sí?, consultiva del 2021, bueno, allí hay también algunas referencias muy interesantes a propósito de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que hace es puntualizar, ¿sí?, poner en resalto el reconocimiento de la autonomía. Luego, si tengo tiempo, voy a leer algunos de esos párrafos, pero lo que importa poner de resalto es que allí hay en buena parte una incorporación de los estándares de los órganos de supervisión y control del OIT sobre esta idea de autonomía. Ahora bien, ¿cómo se fue construyendo esta idea de autonomía en términos de reconocimiento político y jurídico? Bueno, es una idea que se incorpora plenamente, y hoy nos parece natural, a partir del reconocimiento de una sociedad plural y conflictiva. Plural y conflictiva. El reconocimiento de intereses de grupo que la sociedad democrática reconoce y que en un momento reconoce la hipótesis y la legalidad de la representación colectiva de esos intereses. Una sociedad plural, reconocida, admite, en consecuencia, hipótesis de representación de esos intereses. Y esa representación de esos intereses viene reconocida a sujetos, a los sujetos sindicales, en el caso de los empleadores, y sujetos de representación de intereses empresariales, en el caso de los empleadores. Pero, ¿qué es lo que ha habido allí, ¿sí?, cuando hicimos eso, cuando el ordenamiento jurídico hizo eso? Bueno, el reconocimiento de sujetos no puramente individuales, ¿no? La idea del Estado Social de Derecho y un Estado que reconoce como sujeto para resolver el conflicto a sujetos privados no estatales, a sujetos privados no estatales. Entonces, una primera idea fuerza es el reconocimiento del grupo, de una sociedad plural, el reconocimiento del grupo como portador, como representante de un interés colectivo no estatal. Bueno, allí marca un punto de inflexión en la consideración dogmática del primer constitucionalismo democrático. Y es un concepto evolutivo, Fíjense ustedes que esta idea de reconocer a los grupos y la representación consiguiente de los grupos como una idea complementaria para alcanzar el bienestar general, la justicia social, el bien común, es una idea que entró en tensión, ¿sí?, con los conceptos tradicionales, ¿sí?, del derecho privado y del derecho público también. Y la primera conceptualización con respecto a esto viene dada por los teóricos de Weimar, ¿no? Esos socialdemócratas herederos de La Salle que empiezan a teorizar, pero aún no independizando absolutamente al sujeto representante de sus intereses del Estado, ¿no? Había, como decimos, dice Bailos, una publificación relativa, hasta que llegamos a la etapa actual donde efectivamente la idea de sujetos con reconocimiento de la expresión de un poder, con el reconocimiento de la expresión de un interés y con el reconocimiento de la posibilidad de expresar ese interés en sentido normativo. Entonces, un sujeto con un interés representado, con un poder normativo reconocido por el Estado, en paralelo con el poder estatal, órganos de representación política, ¿sí? Órganos de representación política. Entonces, fíjense ustedes cómo la autonomía es un concepto evolutivo que hoy podemos decir que forma parte del derecho colectivo, que, como decía Hermida Uriarte, es el derecho colectivo de la democracia, ¿no? Es el derecho colectivo que soporta la democracia. ¿Y por qué decimos que la soporta? Bueno, porque es estructural, ¿sí? Porque es estructural, porque ese mecanismo de resolución del conflicto que implica el reconocimiento de la libertad sindical con sujetos
acción colectiva de negociación y de autotutela, es, ¿sí?, otro mecanismo de alcanzar bienestar general. Y la autonomía es eso, es el reconocimiento de intereses diferenciados, de sujetos que expresan esos intereses diferenciados y, por lo tanto, subrayo, sujetos que tienen que tener independencia del Estado y de todos los otros sujetos, y de todos los otros sujetos. Y eso es la autonomía, eso es la independencia. Y esa idea de autonomía e independencia es la idea central sobre la que se construyen los sistemas de relaciones colectivas en democracia, en democracia. ¿Y por qué señalo esto? Porque en sistemas corporativos, más de uno lo hemos escuchado, en sistemas corporativos esto no es así, no se reconocen, ¿sí?, intereses diferenciados en la sociedad que puedan ser asumidos por sujetos privados, ¿sí? El sistema corporativo, sindicatos de derecho público. Sistemas democráticos, sindicatos de derecho privado que expresan intereses colectivos no estatales. Y esta es la idea, creo yo, central, ¿sí?, la plena legalización de los sindicatos en sociedades democráticas a partir de esta idea pluralista. Ahora, vamos a la Argentina, vamos a la evolución normativa del sujeto sindical en nuestro país, dejando de lado la ley que no tuvo eficacia práctica del año 43, ese decreto que regulaba los dos sujetos, la 23.852 del 45, la 14.455 del 58, la 20.615 del 73, la 22.105 del 79, tenían una idea, ¿sí?, de autonomía débil en términos de lo que yo estoy diciendo. Y digo débil porque la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, tenía un conjunto de facultades fuertes, sujetas a control judicial, pero un conjunto de facultades muy fuertes. ¿En términos de qué? En términos de todo. En términos de la propia existencia del sindicato con el estatus, las facultades de intervenir respecto de la propia, del propio estatus, la personería gremial, la simple ilusión, de intervenir en el momento de la elección de sus representantes, el proceso electoral, y allí entonces hubo un conjunto normativo que se extendió del 45 al año 88, que tenía allí una hipótesis más severa, más fuerte, de afectación del principio de autonomía. Y acá vinculo lo que digo con lo que acaba de decir Eve García Borrás. Porque, ¿qué pasó o qué querían hacer los que hicieron la ley 23.551? Te pido, Lucas, que me vayas ordenando con el tiempo porque me estoy tomando el tiempo que me dejó Eve, ¿no? Que ella me dejó algún tiempito, yo estoy usurpando, digamos, por derecho propio, manu militare, y me lo estoy tomando. Pero, ¿qué es lo que querían hacer los que redactaron la ley 23.551? Bueno, tener un estándar de autonomía fuerte, o por lo menos más fuerte que el que tenían las anteriores. Y prueba de eso es lo que decía Eve García Borrás, el artículo 56, el artículo 57. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que hacen esos artículos? De alguna manera, con el sexto que decía se garantiza la autonomía, con el 57 que decía todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Fíjense ustedes, una idea fuerte de autonomía respecto del Estado, y también de los empleadores, ¿sí?, que a diferencia de la 22.105 no admitía hipótesis de afectación o menoscabo bilaterales. Las prácticas desleales en la 23.551 son unilaterales, con un sujeto activo que siempre es el sujeto empleador. Bueno, ¿y qué es lo que quisieron hacer? Bueno, instaurar, entre otras cosas, pero respecto de esto, un principio de autonomía fuerte de los sindicatos respecto del sujeto estatal. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ¿qué es lo que empezó a pasar con esta ley sindical en términos regresivos, volviendo a un principio de autonomía débil? El caso Juárez, 1990, la Corte Suprema reconoce, ¿sí?, que el poder administrador, ¿sí?, el Ministerio de Trabajo, tenía facultades sobre los procesos electorales. ¿Facultades de qué? De resolverlos. Y fíjense ustedes que en esta sentencia, que en esta causa, se da por sentado que el Ministerio de Trabajo tiene facultad de resolverlo.
pero eso es hoy un sentido común. En 1990 no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque los tribunales debatían sobre el alcance del artículo 15 del decreto reglamentario del 467 del año 88. Ese artículo 15 era leído por algunos autores, algunos camaristas, Fernández Madrid. Bueno, el ministerio solamente puede suspender el proceso o suspender la puesta en posesión de los cargos, pero no resolver el proceso. Y esa interpretación era más consistente con el texto de la ley 2351. Y decía que validaron esta idea de hipótesis de intervención no expresamente permitidas allí, habilitadas por la ley. Bueno, ¿qué dice el artículo 56? Y acá vamos al artículo 56. El artículo 56 dice que en aquellos casos donde hay acefalía del órgano de dirección o el órgano que tenga capacidad, allí hay una redacción opaca, el órgano que tenga, ¿sí?, facultades de dirección y administración, allí, si no hay una previsión estatutaria, ¿sí?, no hay una previsión estatutaria, o no hay una previsión estatutaria en el estatuto de la federación a la que esté federado, y podríamos decir, lo que no dice, pero se da por sobreentendido, que esté confederado, porque podría ser un sindicato que está confederado. Si no hubiera, ¿sí?, allí hipótesis para resolver ese problema, allí el ministerio tendría que intervenir. Ahora, claro, ¿qué es lo que sucede? O lo que ha sucedido, o qué es lo que ha hecho el ministerio. La veo a la doctora Boneto también aquí. ¿Qué es lo que ha hecho el ministerio en algunas ocasiones, y creo con razón, con corrección jurídica? Ha dicho, bueno, pero si la cefalía se produce en una instancia o en un evento en un proceso electoral, parece más lógico convalidar una extensión de mandato que declarar la cefalía. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? ¿Sí? Porque ¿qué razón habría para el ministerio para nombrar una persona para dirigir y administrar, no solo un delegado electoral, para dirigir y administrar toda la entidad en el marco de un proceso electoral y luego de haber conductas claras, ¿sí?, que intentaban resolver el problema que les planteaba el vencimiento de los mandatos? Entonces, fíjense ustedes cómo, por lo menos en algunas situaciones, el Ministerio de Trabajo, con corrección extra lege, porque no es una cuestión prevista en el ministerio, pero el ministerio invocando facultades propias del ministerio, en orden a garantizar que, bueno, la libertad sindical, la autonomía sindical, el principio que se pondera allí es un principio de autonomía, de libertad sindical. Es como digo yo, en un momento se confunden. ¿Y cuál es la solución que vemos acá? Exactamente la contraria, ¿sí? Exactamente la contraria. Y acá traigo, porque creo que estoy ya en mi tiempo, cuáles son estándares claros de la OIT, de los órganos de supervisión y control, con respecto a este tema de la independencia y la autonomía. Primer estándar, es un principio axiológico, valorativo y jurídico, la idea de que lo más importante en términos de libertad sindical de los sujetos es la independencia respecto de todo otro sujeto. Primera idea. Segunda idea, el Ministerio de Trabajo nunca es un tercero imparcial. Segunda idea, el Ministerio de Trabajo nunca es un tercero imparcial. Tercera idea, no alcanza con que haya un tercero imparcial si no les parece así a las partes. Fíjense ustedes, la OIT avanza un poco más con esta idea de que se considera un tercero imparcial. Bueno, no solo tiene que ser un tercero, sino parecerle a las partes. Esa idea de
de confianza con respecto a la calidad, ¿sí?, de ese sujeto que va a resolver los conflictos. Y acá creo que esta que voy a leer es la que puede dar una idea, un estándar de aplicación frente a estos problemas. No aplicar la regulación en sentido de manera que menoscabe el principio de autonomía o el principio de independencia. Si yo tengo dos alternativas de interpretación, bueno, ¿cuál debo elegir? La que fomente la autonomía, la que valore, la que menoscabe menos la autonomía, o que no la menoscabe nada. Entonces, cuando yo tengo una alternativa jurídica, la pregunta sería, ¿lo que hago menoscaba más o menoscaba o no menoscaba la autonomía? Si es esa la alternativa frente a uno que afecta a la autonomía, tengo que elegir, ¿sí?, la que menoscaba menos, la que afecta menos el principio de autonomía. Entonces, una idea central de los órganos de control. Y, por supuesto, todas las facultades de afectación, de intervención sobre la autonomía deben ser de aplicación restrictiva, como lo dice nuestra propia ley. Como lo dice nuestra propia ley. El artículo 57 dice, bueno, todo lo que no está expresamente facultado está prohibido, no lo debe hacer. Sin embargo, hemos ido extendiendo, dándole una interpretación amplia a facultades que claramente no tienen. Y la única excepción, y esto creo que es claro, y eso se repite en los estándares, y también en los estándares del sistema interamericano, es allí donde está en entredicho el principio democrático. Si yo digo, bueno, allí hay un problema de democracia al interior de ese sujeto, efectivamente, allí hay una llave, ¿sí?, un puente, que valorativamente ahora, en sentido contrario, dice, bueno, ahí usted debe interpretar extensivamente cuando lo que está en juego es el principio democrático. Bueno, es un tema muy amplio que se va ensanchando, pero creo que con algunas de las ideas que he puesto aquí sobre la mesa podemos tener un debate interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, Pablo. ¿me permitís un momentito, Sí, por favor? por favor. Disculpen, esto lo debía haber dicho antes, pero se cumplen 2 años del fallecimiento de María Rosa Cruppi. Es decir, para nosotros María Rosa, todos la conocemos por María Rosa, una colaboradora de muchos años de nuestra asociación, a quien apreciamos mucho, no solamente por su trabajo, su voluntad de trabajo, su capacidad de trabajo, sino también por sus cualidades humanas. Así que, bueno, a María Rosa no le gustaría que nos pongamos tristes. Por eso, más que lamentar esa pérdida de la que se cumplen, como dije recién, 2 años, alegrémonos por haberla tenido con nosotros, festejemos su vida, festejemos haberla tenido con nosotros durante tantos años. Así que, bueno, simplemente no quería dejar pasar este aniversario. Así que, bueno, los dejo otra vez con el coordinador para la parte de las preguntas. Muchas gracias, Héctor, con este reconocimiento y este recuerdo tan necesario a María Rosa. Vamos a abrir el espacio para las preguntas de los aquí presentes. Quien tenga alguna pregunta puede expresarlo así en el chat para que Hernán le abra el micrófono o levantar la mano y haremos lo propio. Por ahora nada, yo puedo llenar este primer silencio y romper el hielo con alguna pregunta. Pensaba cuando leía el fallo y sobre todo cuando escuchaba las intervenciones de la doctora García Borrás y del doctor Topet, en alguna cuestión quizá menor en relación a los otros temas que se fueron tocando, pero que me parece importante, no obstante, y es la referida a algunas cuestiones procesales en torno de la medida cautelar del fallo de la Sala 9. Y pensaba, digamos, cuáles son los requisitos de procedencia para una medida cautelar de ese cariz, y
asociaba esto a los principios que comentaba Pablo en su exposición, y la consulta puntualmente es si cualquier resolución del tenor de la resolución que se ha comentado aquí, emanada del Ministerio de Trabajo, debería tener lógicamente ese resultado en cuanto a la medida cautelar que se solicitaba, pensando en que puede haber humo de buen derecho solamente por esta idea de la contradicción entre la libertad sindical y la autonomía y la intervención por parte del Estado, y el peligro en la demora por obvias razones, ¿no? Por el propio tono de la resolución. Sí. Bueno, Sí, no, adelante, adelante. no, bueno, si entendí bien, Lucas, yo creo que sí. Yo creo que allí donde uno dice, bueno, hay un principio de autonomía, yo creo que hay una presunción seria de la verosimilitud de la razón, ¿no? El humo de buen derecho, me parece que, yo diría que sí, yo diría que sí. Una solución que implica dejar que un tercero, ¿sí? Que un tercero, en este caso el ministerio, que en la propia ley sindical, insisto, es mirado con muchísima reserva por el propio legislador, por la propia norma internacional, me parece que ante esa alternativa, ¿cuál sería una buena razón para despojar de las facultades de dirección y administración a las autoridades que en el caso habían sido, por lo que no entiendo mal, lo veo a Gustavo, reelectas? Digamos, no había, desde un punto de vista axiológico, ninguna buena razón, ¿sí? Ninguna buena razón para privar a quienes venían en el ejercicio, que habían venido del ejercicio producto de una decisión democrática, en un proceso democrático, y que habían hecho actos útiles para resolver el problema. Y digo yo, y que el ministerio se tome sine die un tiempo, bueno, colocaría entonces a la autoridad de aplicación en una facultad, ahora sí, extra lege, por la utilización disvaliosa de un mecanismo procesal, insisto, que yo creo que no tiene, pero hemos convalidado, ¿sí? A lo largo del tiempo, dejaríamos que por la inacción, ¿sí? Por la inacción procesal de quien tiene la facultad de resolverlo, allí hubiera hipótesis de acefalía con el simple expediente de impugnar un proceso electoral, porque entonces estaríamos ante la sorprendente situación que cualquiera se podría generar hipótesis de acefalía con el simple expediente de impugnar una elección, que en la Argentina se puede hacer con un afiliado o una afiliada que diga que no lo dejaron, no pudo votar, o que la información no era clara donde tenía que presentar. Entonces digo, me parece que allí, en esa hipótesis de ponderación, tiene que estar ese principio, ¿no? Ese principio presente. Principio en general, con expresión normativa en particular, ¿no? Yo tengo otro caso. Este caso, Gustavo lo tramitaba en un momento donde yo tramitaba en otra sala al mismo tiempo otro expediente. Y en este expediente, ¿qué es lo que había pasado? Una confederación de la educación que tenía, por supuesto, una entidad confederada, muchos sindicatos afiliados. Uno de esos sindicatos de la provincia de Chubut estaba en un proceso de normalización que se había extendido mucho en el tiempo. Y entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Bueno, dice, como tardaron mucho, lo intervino, ¿sí? Nombró un delegado interventor, excluyó de facultades al interventor designado por la Confederación, y allí tomó la dirección de administración de la entidad sindical. Bueno, ahí la Cámara, con un proceso también alambicado, como suelen ser estos procesos, terminó descalificando la decisión del Ministerio de Trabajo, pues decía, bueno, a ver, eventualmente hubiera nombrado un delegado electoral con facultades para llevar adelante el proceso, pero la dirección y administración del sindicato, ¿por qué usted suplanta esa voluntad? Y la Corte Suprema, que esto es lo que yo creo que le adelantaba a Gustavo, acaba, hace 2 semanas, de no hacer lugar a la queja presentada por
ministerio en aquella época por el artículo 280. Pero lo concreto, entonces, convalida la decisión de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo en un sentido, creo, valioso, ¿no? Toda hipótesis de intervención tiene que ser mirada o evaluada con criterio absolutamente restrictivo. Gracias, Sí, Pablo. en lo Doctora. personal coincido con Pablo en su apreciación. Por supuesto, la verosimilitud en el derecho es criterio judicial. El que tiene que analizar la verosimilitud es el juez. De todas formas, si bien también coincido con que tiene que prevalecer el tema de la autonomía sindical, siempre cuando un juez se enfrenta a una resolución de parte del Estado, también la interpretación debe ser muy cuidadosa, porque todo acto del Estado tiene una presunción de legitimidad que en la cautelar uno en alguna medida tiene que derribar. O sea que es un análisis bastante más estricto librar una cautelar en esas circunstancias que contra una resolución de otro tipo. Cuando uno se enfrenta a una resolución del Estado, reitero, el análisis tiene que ser muy estricto, pero coincido con Pablo en cuanto que en el caso primó el tema de la autonomía sindical y me pareció certera la emisión de esa cautelar, y además porque mandó al Ministerio de Trabajo a certificar provisoriamente a las autoridades, con muy buen criterio. Muchas gracias, doctora García Borrás. Bueno, no hay preguntas por el momento. Claudio Aquino levantó la mano, Gustavo Ciampa también. Lo escuchamos, si les parece, primero al doctor Claudio Aquino, luego a Gustavo Ciampa. Hernán, no sé si les... ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, una satisfacción estar compartiendo con cada uno de ustedes, algunos amigos y amigas. Y sin dar detalle, porque a mí me ha tocado, digamos, asesorar profesionalmente a uno de los grupos sindicales de este conflicto tan potente. En primer lugar, yo coincido con el fallo de la Corte, claramente, porque el principio de libertad sindical debe necesariamente, inevitablemente y en cada caso concreto, tutelar el derecho de los sindicatos y específicamente el de los mandantes de las cúpulas sindicales, que son los y las trabajadoras. En este caso concreto, el problema, si bien concuerdo con los argumentos fácticos y las consecuencias jurídico-técnicas pretorianas de la Corte, el problema continúa. Porque si bien la Corte ha defendido la tutela y la autonomía y la independencia, hay un sector de estos trabajadores que siguen peticionando que esa prórroga del mandato no sea indefinida. Y que entonces, a través no de un delegado normalizador que obstaría al principio de libertad sindical por seguir un sendero de intervencionismo antijurídico, sí evitar que ese mandato se prorrogue indefinidamente en el tiempo, porque estamos hablando de una elección del año 16, y hace 7 años que un sector de los trabajadores de la UPSRA no pueden definir la aplicación concreta y efectiva del principio de libertad sindical, que carece de sustento realidad, en mi humilde opinión, cuando no es conjugado con el de democracia sindical. Y entonces yo tomo, por ejemplo, una de las, considerando fundamentales, el punto 10 de este magnífico fallo de la Corte, donde dice literalmente que el exceso en que incurrió la autoridad administrativa se ve patentizado no solo por ello, sino también porque no se limitó, como era menester, en una eventual situación de acefalía, a designar un delegado electoral. Y ahí alude al compendio normativo que está específicamente establecido en el artículo 15
del decreto reglamentario que muy bien citaba Eve y también Pablo, el 467. Entonces, yo creo que el Ministerio actual de Trabajo debiera tomar medidas y resoluciones, o la justicia laboral, cuando se le devuelva el expediente de la Corte Suprema. Muchas gracias por la posibilidad de expresión. Bien. Gracias, doctor Aquino. Le damos la palabra al doctor Gustavo Ciampa. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo no iba a hablar, no pensaba hablar, porque tal como mi amigo Claudio Aquino, que no nos comprenden las generales de la ley, sino que somos parte. Entonces, del caso yo no voy a hablar, tampoco le voy a contestar a Claudio, más allá de que discrepo. Pero pedí la palabra por la cuestión puntual que planteabas, Lucas, del tema de la medida cautelar, para hacer alguna aclaración de este expediente. ¿Y por qué en este expediente hubo una medida cautelar y por qué en el expediente intervienen dos salas? ¿No? Porque intervienen dos salas y una dicta una medida cautelar después de que hay sentencia definitiva de la otra. Hay un dato, yo me perdí una parte de lo de Pablo porque tuve que bajar a levantar un pedido que llegó a mi casa, lamentablemente. Pero este expediente estuvo 3 veces en la Corte. Hubo una primera intervención de la Corte. Algunos lo recordarán, hubo una actividad de la asociación a propósito del primer caso de la Corte, que era un tema de una inhibitoria frente a una resolución de un juez federal penal que dispuso que el ministerio tenía que designar un delegado normalizador después de que la Sala Sexta de la Cámara le había otorgado efecto suspensivo al recurso. Ahí, a través de una inhibitoria, llegó a la Corte. La Corte dijo: justicia penal investigue si hay delito, justicia laboral tiene las cuestiones institucionales de la vida sindical. Entonces, acá en los dos casos, a ver, la primera resolución del Ministerio, la 998, es aquella que designa a un delegado normalizador, Alonso, sin pronunciarse respecto de la validez o ineficacia, como le gusta llamar al Ministerio, de la elección que había llevado a cabo el sindicato, y sin pronunciarse respecto de la validez o no de la asamblea del sindicato que dispuso una solución autónoma para el riesgo de anormalidad institucional. Pues acá se juntan dos cosas de la Corte, en esto no avanza, la habitual confusión que existe entre estado de acefalía y vencimiento de mandatos, porque las soluciones en la ley son diferentes. Entonces, frente a esa resolución, tuvo el primer recurso, que fue a la Sala Sexta. Cuando después de que la Sala Sexta dispone el efecto suspensivo del recurso, el Ministerio declara la ineficacia jurídica de la elección y de la asamblea de prórroga de mandatos, ahí hay otro recurso del artículo 62, que es el que va a la Sala Novena. Sí. Entre tanto, la medida, a ver, y en los dos expedientes se planteó el tema del efecto suspensivo. Entonces, si concordamos, que esto puede dar lugar a discusión también, ¿no? Pero si concordamos con la posición casi unánime de la Cámara de que el recurso del artículo 62 se concede con efecto suspensivo, la suspensión de la ejecutoriedad de la resolución administrativa es consecuencia del efecto suspensivo. Y la necesidad de certificar, aunque sea provisoriamente, una autoridad, la certificación de autoridades es el DNI de las personas físicas. Digamos, decirle a alguien, bueno, usted es la autoridad, vaya al banco, a la compañía de seguro, a hacer cualquier trámite, usted es la autoridad del sindicato, aunque sea provisoriamente, tendría que ser la consecuencia lógica y necesaria del efecto suspensivo del recurso. Acá existió una medida cautelar planteada en la Sala Novena porque cuando todavía se estaba discutiendo, y se está discutiendo aún, si la elección del 2016 fue válida o no, todavía no hay sentencia de eso, Cuando se está discutiendo eso, uno de los delegados normalizadores convoca un proceso electoral. Entonces, acá viene la medida cautelar. No puede haber un proceso electoral cuando todavía no se resolvió si la elección es válida o no. Porque si la elección es válida, hay que cumplir los mandatos, por lo menos en el momento que se planteó la medida cautelar. Este fue el vericueto del porqué de la medida cautelar. Porque si no, no hace falta.
no hace falta, puede ser sobreabundante, digamos. Esto después dependerá de la táctica profesional. Cada colega verá si conviene plantear una cautelar o no, o pararse en el efecto suspensivo del recurso. Esto hace la táctica, pero en principio, si el recurso del artículo 62 tiene efecto suspensivo, no es necesario, digamos, el pedido de la medida cautelar. Mi opinión. A ver, y termino con esto, este fallo no da un bill de indemnidad. Digamos, pues esto, y comparto mucho lo que decía Pablo, o todo, si se quiere, en torno a autonomía. Porque este fallo puede tener una indebida lectura, de que entonces no puede haber ningún tipo de resolución estatal heterónoma en torno a cuestiones que hagan a la democracia interna o a los derechos de los afiliados en la vida de la asociación. No, este fallo, creo yo, lo que hace es restablecer o aclarar el equilibrio que existe en el trípode de libertad, autonomía y democracia. Y creo que no se mete a decir si el ministerio tiene o no facultades para resolver. Es más, hasta usa una ambigüedad, ¿no? Dice, el ministerio tendría que haber o instado la resolución o resolver, digamos, ni siquiera, o en su caso resolver. No llega a entrar en eso, pero la intervención era por tu planteo de la cautelar, Lucas. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, Sí, Lucas, sí, perdón. No, quiero hacer una aclaración sobre el efecto suspensivo. Claro, la ley argentina no dice con qué efecto se concede el recurso, ¿no? Que, bueno, con respecto al acto administrativo recurrido. Pero los órganos de control de la OIT sí. ¿Sí? Dicen, cuando hay hipótesis de intervención administrativa con facultades sobre actos de la autonomía asociacional, el recurso debería tener efecto suspensivo. En la Argentina eso no está claro, pero en los órganos de supervisión y control de la OIT sí, el efecto, ¿sí?, de el recurso frente a un acto administrativo que interviene en un ámbito respecto de una decisión de la autonomía sindical debería tener efecto suspensivo. Y efecto suspensivo y la capacidad del tribunal que interviene debería ser amplia, no limitada a los contenidos que eventualmente un ordenamiento procesal le hubiera restringido respecto del ámbito de actuación material, ¿sí?, de supervisión material del órgano judicial. Sí, agrego algo. Con respecto al efecto suspensivo, sí, en ambos casos se determinó el efecto suspensivo. El tema es cuando las partes hacen caso omiso a ese efecto suspensivo y continúan haciendo lo que se les ocurre, que fue lo que pasó aquí. Y en segundo lugar, lo que decidió la Corte es lo que es materia de la litis. O sea, la Corte no se puede ir por distintos vericuetos. Lo que dijo la Corte anuló la resolución 998, donde se designó el primer delegado normalizador. Es decir, ¿qué dijo la Corte? No se puede designar un delegado normalizador con las facultades que ustedes le concedieron. Eso fue materia de la litis y es lo que dice la Corte en definitiva. Gracias, Eve. No sé si hay alguna intervención más por parte del público. No veo a nadie que esté levantando la mano. Les damos la oportunidad, en todo caso, a los doctores Topetti y García Borrás de hacer alguna reflexión final, si así lo desean, y de lo contrario, le damos fin a la actividad del día de hoy. No sé, Bueno, si no. Eve, Pablo. Sí. Eve, no, perdón, yo siempre te gano de mano, así que por cortesía, digamos, me siento incómodo de que siempre parece primero yo al micrófono. A mí me parece que este fallo es un gran avance de nuestra jurisprudencia en cuanto a nivelarlos a los estándares de la OIT. Me parece que venimos apartándonos de vieja jurisprudencia que autorizaba este intervencionismo por parte de las autoridades públicas, y considero que, como dije previamente, aquí la Corte decidió sobre la materia de la litis que se le presentó, y me pareció que la concepción que tuvo la Cela 6 en cuanto a que esto era netamente un conflicto intrasindical es errónea. Creo que aquí, reitero, hubo un conflicto
institucional y que fue lo que pudo captar la Corte y en consecuencia lo definió. Nada más. Bueno, yo también tengo mi duda de que cambie el criterio la Corte. El fallo Juárez, ¿sí? El fallo Juárez es un fallo que en buena medida se soporta, digamos, se fundamenta en el dictamen de la procuradora de aquella época, Graciela Reirís. Y Graciela Reirís, cuando analiza ese expediente, hace un trabajo muy interesante, repasa toda la historia de regulaciones sobre el sujeto sindical de Argentina. Claro, ella concluye, a mi juicio erróneamente, en que esto era una norma más de aquel largo proceso. Entonces lee el artículo 58 diciendo, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Hay un sujeto que controla. ¿Por qué no controla la Inspección General de Justicia? Bueno, porque hay un sujeto que tiene una relevancia institucional y el objeto, ¿sí? la materia del interés que puede proteger es muy especial. Por lo tanto, hay un sujeto especial. Y ese sujeto es claramente el Ministerio de Trabajo como lo fue antes. Y entonces dice claramente puede controlar, claro está, con la garantía del control judicial suficiente y amplio. Bueno, error. Esta norma quiso cambiar esa secuencia histórica y a partir de allí esa interpretación amplia, que no fue, ¿sí?, una interpretación que todos concedieron. Me acuerdo, Guillermo Bermúdez decía que no, Capón Filas decía es inconstitucional, Fernández Madrid, digamos, para poner ejemplos de que no era una opinión, diría por el contrario, era una opinión que no tenía ningún recibimiento, ningún recibo en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, porque hubo muchas sentencias en aquella época. Y la Corte luego sí tiene este criterio y los tribunales, en este caso la Cámara Nacional, porque es el sujeto que tiene competencia exclusiva y originaria, no dio, ¿sí?, no dio una batalla con eso y los actores sociales tampoco. Hoy nadie, por lo menos ustedes están más calificados que yo, aquí hay muchas personas de los tribunales, nadie reclama la inconstitucionalidad. Es como ha habido una especie de aceptación tácita de esas facultades y claro está, en ese conjunto, ¿sí?, digamos, abstracto de facultades, puede ser leído hasta el propio el 56 como conteniendo facultades respecto de situaciones como las de aquí. Nada, creo que habría que cambiar la ley en esto o la interpretación respecto del artículo 15. No ha sido bueno, no es bueno ni será bueno que el Ministerio de Trabajo pueda intervenir con facultades resolutivas en materia de contiendas electorales. Bueno, muchas gracias, Pablo. Les agradecemos al doctor Topet y a la doctora García Borrás por sus intervenciones y a todas las personas presentes. Terminamos con esto entonces la charla del día de hoy. Será hasta la próxima. Gracias.